Hola a todos, Elías por acá nuevamente en un video de la serie Unify, un enfoque práctico. En esta oportunidad vamos a responder la consulta de un usuario que preguntó cómo se podía autenticar a usuarios en una red inalámbrica utilizando un nombre de usuario y una contraseña simple. En vez de utilizar la contraseña de la red inalámbrica, por ejemplo, hacer que cada usuario pueda autenticarse con un username y un password propio a la red inalámbrica. Eso en Unify se puede llevar a cabo por medio de la configuración de un servidor Radius. Un server Radius permite que los usuarios puedan autenticarse en un sistema o en una plataforma, y esto se consigue utilizando 802.1x, que es un mecanismo de control de acceso que opera en la capa 2 del modelo OSI y permite, por ejemplo, proporcionar autenticación para dispositivos que se conecten vía Ethernet a una red, y con eso hacer que el usuario pueda ganar acceso a esa red por cable o inalámbrica. En el uso de esta tecnología hay tres elementos o tres componentes que necesitan identificarse. El primero, por ejemplo, sería el rol de suplicante, que viene a ser el dispositivo, el cliente, en este caso el PC, que necesita ganar acceso a la red. Luego tenemos el rol de autenticador, que viene a ser en este caso el puerto donde se conecta el cliente que necesita autenticarse en la red, autenticador, que en el fondo va a enviar mensajes para poder solicitarle al servidor de autenticación el acceso para el cliente. Y el tercer rol viene a ser el servidor de autenticación, que en este caso es el servidor Radius. Entonces tenemos suplicante, que es el dispositivo que necesita ganar acceso a la red. Tenemos autenticador, que en este caso es el puerto a donde se conecta el cliente que necesita ganar acceso a la red. Y luego tenemos el servidor de autenticación, que es donde se llevan a cabo, donde existe, por ejemplo, la base de datos con los usuarios y las contraseñas para validar si el usuario puede ganar acceso o no a la red. En un modelo sencillo como este están esos tres componentes. Y de forma básica, el suplicante, en este caso viene a ser el PC, solicita acceso a la red cuando se conecta por cable, por ejemplo, a un puerto de un switch. En ese caso, el puerto, que funciona como autenticador, envía un mensaje de tipo Radius Access Request al server de autenticación, y el servidor de autenticación responde con uno de estos tres mensajes, o sea, acceso denegado si por ejemplo no existe, las credenciales son incorrectas o simplemente no existe un usuario y un password para el dispositivo que trata de autenticarse. Access Challenge, cuando se requieren parámetros adicional para la autenticación del usuario. Y Access Accept, cuando se acepta las credenciales del usuario y el dispositivo puede ganar acceso a Internet. Bien, ahora en el caso de este laboratorio es más sencillo porque eh, nuestro gateway, nuestro Unified Dream Router, funciona como autenticador y como servidor de autenticación. El mismo dispositivo en el fondo cumple esas dos funciones, aunque podría el servidor Radius externalizarse, pero en este caso la plataforma Unify posee un servidor Radius integrado que se puede ocupar. Y el cliente, bueno, sigue con su rol de suplicante. Bien, si revisamos la documentación de Unify, dice que esto lo vamos a leer de igual forma, de manera sencilla para entender un poco cómo funciona. Acá nos indica que bueno, nuestro Gateway Unify viene equipado con un server Radius que puede utilizar 802.1x, que es un estándar para proporcionar autenticación segura para usuarios de VPN o ganar acceso a nuestra red. Bien, de ahí nos indica que 802.1x es un mecanismo estándar de control de acceso
que tiene tres componentes. Suplicante, que habíamos dicho que era el dispositivo que necesita ganar acceso a la red. Autenticador, que viene a ser el puerto en el dispositivo que va a enviar un mensaje al server de autenticación para ganar acceso, y el servidor de autenticación en sí, que es el server externo, o en este caso nuestro mismo Gateway Unify, que realiza funciones de autenticación indicándole al cliente o al suplicante si es capaz de si va a ganar acceso o no a la red. Bien, el procedimiento de autenticación, el cliente se le solicita que ingrese unas credenciales. En este caso vamos a hacer que el cliente se conecte a una red inalámbrica, y ahí en el prompt va a poder ingresar un usuario y una contraseña. El usuario ingresa las credenciales en el punto 2, y luego esa información se envía a través de la capa de enlace de datos al autenticador para ganar acceso a la red, y el autenticador envía un mensaje de tipo Radius Access Request al servidor Radius, y luego el server Radius responde con esos tres mensajes: Access Reject, Access Challenge o Access Accept. Reject si no hay acceso o se deniega, Challenge si se requieren para un segundo factor de autenticación, como por ejemplo un password, un token o algún otro mecanismo adicional para establecer la conexión, y Access Accept si el usuario definitivamente va a ganar acceso una vez que ingrese sus credenciales. Bien, ahora para poder configurar esto vamos a ir a Settings, vamos a ir a Profile, en Profile vamos a ir a Radius, y en Radius tenemos un perfil de server Radius que está predefinido, que se llama Default, que utiliza a nuestro mismo Unify Dream Router como servidor de autenticación, porque en el fondo el server podría ser otro, un externo. Si ingresamos al perfil por defecto, lo podemos habilitar. Podemos definir una contraseña para la comunicación con este server. Por ejemplo, si el equipo que es el puerto que es autenticador estuviese en otro dispositivo de red, pero en este caso nuestro mismo gateway funciona como servidor de autenticación y como autenticador. Si pulsamos acá nos dice clave precompartida, que se utiliza para aprovisionar al dispositivo autenticador. Bien, hay que definir una contraseña sencilla. Defino, por ejemplo, si quiero que nuestro server Radius soporte la asignación de VLANs. Yo esto sí lo quiero, porque en el fondo quiero que cuando el usuario se conecte sea dirigido o posicionado en la VLAN que corresponde. Pero para este caso solo lo vamos a hacer en la red inalámbrica. Bien, acá están los puertos que utiliza el server Radius, que están en sus parámetros por defecto. Hay otros parámetros adicionales, por ejemplo, intervalos de actualización. Acá dice las estadísticas se van a recolectar en estos intervalos desde el cliente, 3600 segundos. Estos parámetros de configuración adicionales igual los podemos revisar acá en la documentación, y luego de eso puedo crear un usuario. Este usuario va a ser, por ejemplo, user1 no sé, gmail.com. No tiene que estar directamente relacionado a una cuenta de correo, simplemente es un nombre de usuario, una contraseña y el ID de la VLAN. Por ejemplo, quiero que este usuario caiga en la VLAN 10. Esa VLAN y esa subred ya existe dentro de mi plataforma. Bien. Tipo de túnel, Virtual LAN, que es el 13, y tipo de medio, que es el 6, 802. Incluye todos los mecanismos dentro del estándar 802, Ethernet y otros. Creo el usuario. Estoy creando el primer usuario en mi server. Ahí tenemos nuestro primer usuario, user1@gmail.com, la VLAN a la cual va a caer este usuario, el tipo de túnel y los medios. Bien. Y luego un segundo usuario que va a ser user2, por ejemplo, @gmail.com, el password y el VLAN. La VLAN, quiero que este usuario caiga en la VLAN 30. Bien. Tipo de túnel, Virtual LAN. Cuando yo coloco el número de VLAN se preconfiguran estos campos de abajo que son necesarios para que
en el proceso de autenticación el usuario pueda ser posicionado dentro de la VLAN que corresponde. Entonces ahí tengo dos usuarios, el user 1 y el user 2. Uno va a la VLAN 10 y el otro va a ir a la VLAN 30. Bien. Con eso ya tengo mi server activado. Si revisamos, está activo, está la contraseña precompartida para la comunicación del autenticador con el servidor de autenticación. En ningún caso esta contraseña la vamos a utilizar para autenticar clientes, ojo con eso. El soporte de asignación de VLANs dinámica para usuarios en la red inalámbrica. Ahí sí están los parámetros. Y con eso tenemos nuestro profile listo de Radius. Bien. Acá está, Radius. Ahí está, ok. Luego de eso vamos a ir a... bueno, importante decir de que si yo creé al interior de estos dos usuarios para que se autentiquen y sean dinámicamente asignados a una VLAN, que en este caso es la 10 y la 30, esas redes tienen que existir dentro de mi plataforma. Eso es súper importante. Yo acá tengo la red 172.16.10.0 que está asociada a la VLAN 10 y se llama Home, y la 172.16.30.0/24 que es la VLAN 30 y está asociada a la red de IoT, y la VLAN por defecto que es la 192.168.100.0, o la VLAN sin tag. Ahora, para poder probar esto necesitamos crear, por ejemplo, acá una nueva red inalámbrica. Esta red se va a llamar Work. La subred que vamos a utilizar acá, en este caso, claro, acá no necesito una red adicional, necesito una red inalámbrica para asociar. Crear red. La red se llama Work. Vamos a definir una contraseña para esta red. La red a la cual va a estar asociada este SSID, es importante que por defecto lo dejemos vinculado a la VLAN sin tag. ¿Por qué? Porque cuando el usuario se autentique va a caer en la VLAN que yo lo haya configurado. Por ejemplo, si el usuario que creamos previamente está asociado a la VLAN 10, cuando el usuario se autentique va a ir a dar a ese segmento de red dentro de esa VLAN. Bien, para que esto funcione de forma correcta, cuando yo defino la red, no tengo que vincularlo ni a la VLAN 10 ni a la VLAN 30, sino que lo dejo que caiga por defecto dentro de la VLAN default, y luego ahí el usuario va a posicionarse dentro de la subred correspondiente. Luego, dentro de los parámetros adicionales manuales, vamos a bajar acá hasta el tipo de protocolo de seguridad que quiero utilizar, y le vamos a decir que utilice WPA2 Enterprise, y como profile radius utilice el perfil por defecto, que fue el que preconfiguramos para radius. Bien, si se fijan, al subir, por ejemplo, la contraseña de la red inalámbrica que habíamos definido no se utiliza, porque no va a ocupar esa contraseña, sino que va a utilizar el perfil radius para autenticar a los clientes. Y al interior de ese perfil, ¿cierto?, está asociada la contraseña precompartida, los nombres de usuarios con las contraseñas y la asignación de VLAN. Bien, y la habilitación de la autenticación para los usuarios que se conecten de forma inalámbrica a la red, con asignación dinámica de VLANs. ¿Qué otro parámetro tengo acá para configurar? Dentro de los básicos, ninguno más. Bien, solamente el nombre de la red, la VLAN por defecto a la cual va a estar asociado, y el tipo de protocolo de seguridad, que es WPA2 Enterprise, y el perfil radius que se utiliza. Con eso agrego la red y tenemos una nueva red inalámbrica que se llama Work, que está asociada a la VLAN por defecto y que está utilizando como protocolo de seguridad WPA2 Enterprise. Ahora, ¿cómo probamos esto?
Si me voy acá, vamos a configurar el adaptador de red. Vamos a deshabilitar el adaptador de red por cable. Vamos a habilitar el adaptador de red inalámbrica. Vamos a buscar la red work, acá está. Le vamos a indicar que deje de recordar esta red. Yo había hecho esta prueba antes, lo había preconfigurado. Y nos vamos a intentar conectar a la red work. Y nos pide un usuario y una contraseña. Entonces el usuario era user1@gmail.com y su contraseña. Vamos a aceptar. Nos vamos a conectar. Ya estamos conectados a la red inalámbrica Work. Ahora vamos a validar en las configuraciones del adaptador de red. Acá está conectado a la red Work, estado, detalles, y podemos ver que el cliente está dentro de la subred 172.16.10. En este caso la 10.223 como IP, y es una IP que corresponde a la VLAN número 10, que era Home. Bien. Ahora vamos a hacer la prueba de desconectar el cliente. Vamos a dejar de recordar la red y vamos a intentar conectarnos ahora con el user2@gmail.com y la contraseña de su usuario. Y vamos a ir nuevamente al panel de control. Vamos a revisar la configuración del adaptador de red, estado, detalles, y podemos ver que el cliente está con una dirección IP dentro de la subred 172.16.30, en este caso la IP 30.96. Entonces, ¿qué se puede evidenciar con eso? De que tenemos una misma red inalámbrica que se llama Work y que está utilizando un profile de Radius, que está ese server Radius que está integrado en nuestro Gateway Unify, y ese profile posee al interior dos usuarios, y el primer usuario está vinculado a la VLAN 10 y el segundo usuario está vinculado a la VLAN 30. Entonces es un mismo SSID que está permitiendo que los clientes se conecten y que dinámicamente sean posicionados en sus VLANs correspondientes, claramente por un tema básico de seguridad. Un error, por ejemplo, sería levantar un server Radius y hacer que los clientes queden vinculados a la VLAN por defecto, que esto se ve mucho, que en el fondo se implementan soluciones en donde todos los usuarios van a dar a la VLAN nativa o sin tag de la red, que en este caso viene a ser la 192.168.100.0, esa es la subred. Y bueno, y ahí se posicionan los dispositivos de red, claramente, de infraestructura, los switches, los puntos de acceso, el gateway. Por ende, lo ideal es que cuando yo levante este tipo de mecanismos de autenticación, utilice sí o sí la autenticación de clientes con el server Radius, pero también que se utilice la autenticación de usuarios y el soporte de VLANs dinámicos sí o sí para los clientes. Claramente, esta solución que está integrada, si yo requiero, por ejemplo, autenticar muchos usuarios, no escala bien, porque debería crear cada usuario y cada contraseña y asignarle una VLAN, pero para grupos pequeños de usuarios funciona muy bien y sirve como un mecanismo diferenciador para autenticar usuarios y dirigirlos de forma dinámica a la VLAN que corresponden por medio de un mismo de un solo SSID. Bien, así que con esto se responde a la consulta
del usuario que preguntó cómo poder autenticar usuarios con un username y una contraseña sencilla por medio de un server Radius. Bien, así que bueno, espero que sea útil, puedan poner a prueba el funcionamiento de Radius integrado en Unify. Bien, así que gracias por ver este video.